Soy María Antonieta Argüelles, estudiante de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Géneros Periodísticos, con el profesor Eduard Valero. Para poder empezar, antes de empezar esta exposición, voy a contarles una anécdota de por qué decidí estudiar licenciatura en Comunicación Social. Tengo cuatro grandes ejemplos: Maite Delgado, Carmen Victoria Pérez, Shirley y sobre todo Camila Canaval. Estas mujeres se han enfocado en sacar cada uno de los mejores al momento de entrevistar, porque lo que quiere el televidente, el radio escucha y cada una de las personas que las leen a través de las nuevas plataformas digitales o periódicos es informarse más allá de lo que ya saben y realizarlo. Tuve el privilegio de poder trabajar en un programa de televisión en Barquisimeto llamado La Brújula, los rubros de la farándula. Un besote para ellos que también están viendo este video. Además, pude aprender cómo poder sacarles más información al entrevistado que está con nosotros. Pude aprender cómo manipular cámaras, pude aprender además de eso cómo poderme relacionar y saber qué es lo que quiere el público en realidad. En géneros periodísticos, en esta exposición, vamos a ver lo que son los géneros periodísticos informativos y sus fundamentos. Para empezar, vamos a buscar la definición de periodismo. El periodismo, según Bill Kovach, es la primera versión de la historia. Nosotros, los periodistas, tenemos la primera versión de cada una de las historias que decidimos contar, porque a través de nosotros es que ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos leen, van a saber lo que verdaderamente pasó. Según Gabriel García Márquez, es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación decamada con la realidad. Es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Gracias a nuestra información, a la que damos, las personas pueden tener un punto de vista diferente, pueden opinar diferente, pueden hacer cosas diferentes, trascendentales. Según la plataforma de Saya, puesta por nuestro profesor Eduard Valero en la Cátedra de Géneros Periodísticos, es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa y actual. Así es. ¿Cuáles son los propósitos en realidad del periodismo? Pues los propósitos son informar, educar y además de eso entretener. Somos una ventana de distracción a todas esas cosas que pasan día a día en Venezuela. Vamos a poner el ejemplo de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? La crisis económica que está pasando, social, política. Nosotros podemos ser esa ventana para cambiar cómo se sientan las personas. Además de eso, la información publicada periódicamente y tenemos dirigido a las masas. Nosotros escribimos, hablamos para todo tipo de público. Son diferentes razas, personas, dialectos. Presentamos sucesos frescos y además de eso recientes. Eso es lo primordial en esta carrera, frescos y recientes, porque no podemos estar con una noticia vieja, una noticia ya pasada, que las personas no estén enfocadas en eso. Tenemos la clasificación generalizada del periodismo. Aquí podemos ver el periodismo informativo, como es el que estamos explicando actualmente, el periodismo opinativo o de ideas, el periodismo interpretativo o explicativo. El periodismo informativo inicia a mediados de 1870, quise decir, de 1870, en Inglaterra. De Inglaterra se traslada a los Estados Unidos y de ahí se apoya fundamentalmente en la narración de los hechos. El periodismo debe ser objetivo. ¿Por qué tiene que ser objetivo? Porque yo no puedo poner mi punto de vista para que los demás solo lean mi punto de vista. Vamos a poner el ejemplo de nuestro bello y hermoso país, Venezuela. Desde mi punto de vista, Venezuela pasa por una crisis política, social y económica. Para María Antonieta Argüelles. Para los medios de comunicación venezolanos, y podemos verlo, todo está bien. No está pasando nada. La economía está un poco afectada, pero hasta ahí. Ese es el punto de vista. La ausencia total de juicios y opiniones, apreciaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo.
Una madre abandona a su hija en un basurero, pero yo solo veo que la madre la abandona. O una señora, yo ni siquiera sé, en realidad no busco más a fondo si esa es la madre, si en realidad la niña fue robada del hospital mientras su madre la daba a luz y la raptaron y la señora decidió abandonarla ahí para hacerle una maldad contra la madre. O sea, hay que buscar más a fondo de lo que solo vemos. Eso es un buen periodista de información. Narración de los acontecimientos sin entrometernos. ¿Qué quiere decir esto? No ponerlo de nuestro punto de vista cuando vayamos a narrar un hecho informativo. En los fundamentos periodísticos informativos podemos encontrar, como dije anteriormente, la narración de los hechos recientes y responder a las siguientes preguntas. Las 4 WH, como podemos decir, en comunicación de la licenciatura de comunicación social. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Estas son las 4 preguntas que nunca van a entorpecer nuestra información. O como decimos, sin comentario adicional. Es importante saber que estas son las 4 que no van a entorpecer nuestra información. ¿Por qué? Porque ya estamos entrometiéndonos más nosotros mismos como desde nuestro punto de vista. Si me pueden entender. Las funciones de esto, del periodismo informativo, es informar, educar, persuadir, promover, formar opinión y entretener a los usuarios. Elevar grado de objetividad, como ya lo dijimos anteriormente. La materia prima proviene de fuentes de información, participación del periodista en el hecho noticioso, como era lo que estábamos diciendo anteriormente. Para saber que la fuente es verdadera, un periodista tiene que contar con haber visto el hecho totalmente y investigar a fondo, o tener una buena fuente que confirme cada una de las cosas que está diciendo al momento de la redacción, al momento del testimonio, cuando lo vaya a dar. Pero esto es sumamente importante y primordial. Los elementos para una información efectiva vemos que es el actual. Una noticia vieja no va a causar el mismo impacto como la está causando una noticia actual. Exacta, que sea exactamente información, sea precisa y transparente, veraz, cierta y verdadera, objetiva, que no influyan nuestros comentarios con la noticia. Clara, información franca, concisa, información precisa, poco rebuscada, que no puede afectar en la información que estemos dando en el momento, concreta. En una materia que se llama morfosintaxis, que tiene que ver también mucho al momento de la redacción, nos dan precisamente al momento de escribir nuestro titular, tiene que ser preciso, conciso y contundente. ¿Por qué? Porque eso es lo que llama la atención a la persona que nos lee, al televidente, a la persona que nos escucha, para que siga escuchando la noticia. Además de eso, la proximidad, hechos relevantes de la ciudad o país. Es que alcancemos exactamente lo que está pasando en una región. Una radio regional obviamente va a contar la información de todo lo que ha pasado a medida del transcurso del día o del transcurso de la mañana o de la tarde. Es igual que un noticiero regional, porque un noticiero nacional se encarga de todas las noticias, pero igual un noticiero regional también lo hace. Estar presente en todos los conflictos. En esto podemos poner el ejemplo del conflicto de la oposición y el conflicto de la oposición y el chavismo, por decirlo así. Las rarezas, ejemplo, un nuevo animal creado, una nueva enfermedad, podemos ver entre ellos. Los géneros periodísticos se clasifican según Vicente Leñero y Carlos Marín, en su obra Manual Periodismo, se clasifican según formas de expresión. Entre estos están la noticia, la nota informativa, la entrevista, el reportaje, y a medida de la ampliación de estos géneros, podemos ver que se asignaron nuevos, que estos fueron las reseñas informativas, la crónica informativa y la encuesta periodística. Las técnicas redaccionales, según Alexis Márquez Rodríguez,
En su obra La comunicación impresa argumenta que aunque se interrelacionan con diferentes, son diferentes. Aunque se relacionen un poco, todas estas, cada una es sumamente diferente y lo vamos a estar explicando. Tenemos la exposición conceptual, la narración, el diálogo y la descripción. La narración como técnica periodística predomina en el género noticia, aunque puede ser representado en el reportaje. Técnica fundamental dentro de la redacción del género noticia. Estructura periodística en la que predomina la descripción. Después tenemos la descripción periodística. Es un proceso altamente representativo cuyo carácter es fundamental, comunicativo. Busca comunicar al lector la información acerca de las características del objetivo. Todo lo que realmente pasó, exactamente como pasó, describiendo cada detalle de lo que pasó. Tenemos el ejemplo de las descripciones, que podemos poner el ejemplo anterior de la niña que fue abandonada en la basura, que no sabemos en realidad lo que pasó. Tenemos que describir en realidad todo lo que pasó en cada uno de los hechos. También tenemos la narración como técnica periodística. Esta la conforman en el diálogo. Según Cáceres, lo define como una conversación entre dos o más personas que altamente manifiestan sus ideas y efectos. En esta podemos ver las siguientes preguntas. ¿Quién dice? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Dónde se dice? ¿Cuándo se dice? ¿Por qué se dice? ¿Para qué se dice? También tenemos el diálogo, el diálogo periodístico puede estar integrado dentro de una narración, una descripción, una entrevista o dentro de un texto expositivo. Exposición conceptual es la técnica de redacción que tiene como campo de aplicación el periodismo de opinión. Puede aparecer en cualquiera de los géneros periodísticos. Informativo. Géneros periodísticos informativos, porque estamos tocando el tema de los géneros periodísticos informativos. El estilo periodístico. Esto es muy importante. La base del periodismo es la noticia. Esta presenta los hechos exactamente como ocurrieron. El reportaje no emite opiniones. Presenta sucesos importantes para el lector. Las guías para la redacción periodística son claridad, concisión, precisión, coherencia, imparcialidad sobre todo. Muchísimas gracias. Es importante que como comunicadores sociales sepamos que la información periodística es sumamente importante en cada una de sus características y elementos. Para ustedes les habló María Antonieta Argüelles Tavares. Un fuerte abrazo, saludos y felices fiestas.